evaluación del ¿Grabaste rendimiento académico ayer? de estudiantes universitarios. Sí, todo. Sí, te va a subir creo que a la página del proyecto. Hola, buenos días. Bienvenidos a esta parte final de esta tercera jornada del proyecto de investigación en aprendizaje humano. Como mencionó el doctor, mi ponencia será sobre autorregulación en el rendimiento escolar en estudiantes universitarios. Ya en la parte primera de esta jornada ya se habló de investigaciones más centradas en educación primaria, y ahorita vamos a hablar, tanto mi ponencia como la siguiente, de cuestiones relacionadas a la educación universitaria. Esta investigación, somos 3 personas las que estamos involucradas: la doctora Xochitl Galicia Molleda, la maestra Alejandra Sánchez Velasco y su servidor Francisco Javier Robles Ojeda. Okay. La siguiente, por favor. Yo quisiera abrir esta ponencia con una pregunta relacionada, bueno, la mayoría de los asistentes son estudiantes de psicología. Entonces la primera pregunta es: ¿qué esperamos de los estudiantes universitarios? Sobre todo enfocándonos en el siglo XXI. Ya en ponencias pasadas incluso se había manejado, ¿no?, desde la educación básica, lo que se espera en los nuevos programas. Alumnos desde, bueno, lo ideal, ¿no?, que desde la primaria empiecen a ser críticos, ¿no?, y no tan repetitivos, que creo que esto es algo que, bueno, décadas, ¿no?, se viene pensando. Sin embargo, la revolución que hemos tenido en las últimas décadas a nivel tecnológico parece que ha aumentado esta parte, ¿no? Ahora no solamente se requiere que el alumno sea autónomo durante el periodo escolar, ¿no?, sino que se espera que sea autónomo más allá de la escuela, ¿no? Les pongo una imagen. Esta imagen no tiene que ver tanto con las variables específicas que estamos investigando, pero nos da una idea, ¿no?, de lo que esperamos que sean los estudiantes universitarios. Por ejemplo, indagadores, pensadores, solidarios, reflexivos, buenos comunicadores, audaces, equilibrados, íntegros, de mentalidad abierta, etc. Sí. No, hace poco estuve en una junta de maestros de secundaria y escuchaba a la orientadora que a muchas cosas les decía a los papás de estos elementos, y yo dije, bueno, ella como que los requiere a los papás que sean así los niños de secundaria. Yo digo, bueno, algunos de mis alumnos de universidad tampoco lo son. En fin, es como una cadenita. Entonces, vamos a iniciar con algunas citas de algunas instituciones a nivel internacional y regional que nos habla de esta necesidad de este cambio en los alumnos universitarios. La que sigue, por favor. Entonces tenemos esta cita que es de la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, y dice: la educación superior deberá incorporar el paradigma de la educación permanente, esta que les mencionaba, no solamente que el alumno despliegue estas habilidades durante su educación formal, sino más allá, ¿no?, independientemente de que esté en una escuela o no, ya cuando haya egresado, la cual plantea una nueva exigencia de mayor magnitud que la formación básica, pues para desempeñarse con éxito en el tipo de sociedad en la cual se está desenvolviendo, necesitará cambiar sus concepciones y paradigmas de trabajo en materia de enseñanza y aprendizaje. Entonces, bueno, esto lo tenemos de esta asociación en México. La que sigue, por favor. Esta otra cita es de la Organización de Estados Iberoamericanos y refleja una necesidad regional, ¿no?, a nivel Iberoamérica, y dice la importancia de aprender a aprender. Menciona que esta competencia constituye una de las competencias básicas que todos los alumnos deberían lograr al término de su educación obligatoria. Recordemos que, bueno, en México abarca la educación obligatoria hasta la secundaria. Solo así habrán adquirido la disposición de continuar aprendiendo y gestionando sus aprendizajes a lo largo de su vida. Las personas deben seguir aprendiendo durante la vida entera. No es posible de otra forma insertarse en el mundo laboral de forma activa y creativa ante la velocidad con la que se generan innovaciones y nuevos conocimientos. O sea que por lo menos, bueno, ya los que están presentes estudiantes de psicología, en teoría, desde hace mucho debería tener las competencias, ¿no?, de aprender a aprender. La que sigue, por favor.
¿Cuál es la gran problemática? De nuevo me remito a la Organización de Estados Iberoamericanos, donde se menciona que, bueno, este es el ideal, pero pues estamos lejos, ¿no?, de obtenerlo en los niveles esperados. Y también se menciona que a nivel regional, en los diversos niveles educativos, los resultados relacionados al aprendizaje son menores que en otras regiones. Dice la problemática: un amplio porcentaje de estudiantes cercanos al 50% no alcanza el nivel que se considera necesario para incorporarse de forma activa a la vida laboral. Datos del 2010. La que sigue, por favor. ¿Qué se ha encontrado? ¿Cuáles son las variables que afectan el rendimiento académico? Podemos encontrar de varios tipos de identificación, como puede ser género, edad, psicológicas, aptitudes intelectuales, personalidad, motivación, estrategias de aprendizaje, académicas, tipo de estudios cursados, el curso, opción en que se estudia una carrera, pedagógicas, con relación a las competencias de aprendizaje, la metodología de enseñanza, sociofamiliares, relacionadas obviamente al estudio de la familia, la profesión, nivel de ingresos. En el estudio que les voy a presentar vamos a hacer énfasis a algunas a una variable en especial relacionado al ámbito psicológico, que son las estrategias de autorregulación académica. Siguiente. Antes de entrar a lo que es autorregulación académica, me gustaría definir lo que es autorregulación solito, ¿no? Entonces, tenemos que autorregulación es la capacidad que dispone una entidad, asociación, organización o institución, o persona, porque de la definición que la retome no viene persona, pero puede ser persona, de regularse a sí misma en base a un monitoreo y control voluntario que tendrá lugar desde sus propias instalaciones y recursos, ¿no? Entonces, es decir, es una habilidad propia, ¿no? Sin que haya alguien, ¿no?, que esté ahí como a fuerzas diciendo, ¿no?, que te autorregulas. Siguiente, por favor. ¿Qué elementos destacamos de esta definición? Que la autorregulación es una habilidad o atributo positivo que posee algo, ¿no? Y siendo una habilidad, tiene la susceptibilidad de mejorarse. Y por otro lado implica de esta primera definición, dos habilidades, que es monitoreo y control de recursos. Más adelante, que ahondemos en las teorías de autorregulación académica, comentaremos características más específicas. Siguiente, por favor. Ya en específico, en lo que se refiere a la autorregulación en el campo académico, el auge de este estudio empieza en la década de los 70 del siglo pasado. Siguiente, por favor. Y ya definiendo, algunos elementos que estudia la autorregulación académica desde estos inicios de la década de los 70 son temas como autoinstrucción, establecimiento de metas, estrategias de aprendizaje, autocontrol. Siguiente, por favor. Y ahorita tendríamos algunas definiciones iniciales del concepto de autorregulación académica. De acuerdo a Monroy, entendemos autorregulación académica como el proceso en que los estudiantes, de manera personal, activan y mantienen comportamientos, cogniciones, afectos que están orientados sistemáticamente a la consecución de las metas. Aquí en esta primera definición, y que nos servirá para analizar lo que se hizo en esta investigación, estas palabras de activar y mantener son muy importantes, porque a veces, y lo vamos a ver en los resultados de esta investigación, al inicio sí como que están muy presentes algunos elementos de autorregulación, pero se van perdiendo durante el camino, durante el transcurso del curso. Siguiente, por favor. Tenemos una segunda definición, esta es de Torre del 2007, que menciona que autorregulación académica es la capacidad de establecer objetivos, determinando acciones y establecer estrategias para alcanzar metas y evaluar precisamente el nivel de alcance de estas metas. Y bueno, ya en base a este análisis de qué tan bien o qué tan mal se alcanzaron esas metas, decidir acciones para remediar, si en caso de que no se hayan alcanzado de manera óptima. Tenemos varios modelos, así como en otros conceptos, las diferentes teorías o los principales modelos psicológicos permean en dichos conceptos. También sucede así en autorregulación académica.
Muy rápidamente los vamos a comentar. Nosotros nos basamos en el modelo de Zimmermann, pero vamos a hacer como un breve recorrido de los principales modelos de autorregulación. Desde el conductismo, ¿cómo se explicaría la autorregulación? Dependería de los beneficios, consecuencias que el estudiante anticipa obtener al activar una serie de estrategias para realizar un aprendizaje. Entonces, si hay consecuencias positivas, ayer mencionaba, ¿no?, de reforzar respuestas, pues el estudiante va a seguir ejerciendo estas estrategias de autorregulación. Siguiente, por favor. Desde la perspectiva del humanismo fenomenológico se menciona que la autorregulación está determinada por las experiencias interpersonales a lo largo de su vida y en específico muy relacionada con el mantenimiento de la autovalía y la autoidentidad. Si recuerdan, en general los humanistas hablan de esta tendencia a la autorrealización. Entonces ese sería un factor importante para la generación de estrategias autorregulatorias en el aprendizaje. Siguiente, por favor. Desde el procesamiento humano de la información, las investigaciones señalan una diferencia entre estudiantes novatos y expertos, donde los expertos pueden autorregularse y ajustarse a las dificultades que vayan encontrando. Bueno, ahí se me fue una N y demás, mientras que los novatos no pueden ser tan estratégicos. Siguiente, por favor. Desde la postura sociocognitiva clásica, Bandura destaca la observación de un modelo para replicar los aprendizajes. Recuerden que Bandura hablaba de esta parte de reforzamiento vicario, donde al observar que un modelo es reforzado por sus respuestas, pues también aprende de manera observacional a replicar dichos comportamientos. Entonces, el sujeto que observa compara las habilidades que muestra el modelo, lo que trae como resultado una creencia de si se cuenta con las habilidades para replicar dicho comportamiento. Siguiente, por favor. Desde el enfoque constructivista se habla de la importancia de un conflicto cognitivo, el cual, recuerden lo que mencionaba Piaget, debe ser complejo, pero no demasiado complejo para que se pueda alcanzar, ¿no? Entonces, adecuado para afrontarlo de acuerdo a las habilidades del individuo y etapa de desarrollo. Siguiente, por favor. Y desde el modelo de Vygotsky, dos elementos serían importantes para la autorregulación, que es el lenguaje y la presencia de los adultos como impulsores para llevarlos a una zona de desarrollo de aprendizaje más alta de la que tienen, lo que se conoce como proceso de andamiaje. Los adultos también sirven, los otros, bueno, pueden ser adultos o pueden ser también pares con un nivel de aprendizaje mayor, sirven como motivación para autorregularse. Siguiente, por favor. Y bueno, finalmente aterrizamos en el modelo sociocognitivo de Zimmermann con respecto a la autorregulación. Zimmermann maneja tres fases. Ahorita les vamos a comentar, pero bueno, sería la fase previa al desarrollo o puesta en práctica de todas las estrategias de autorregulación, que sería esta fase 1. La fase 2 sería ya la fase de ejecución de las estrategias y una fase 3 que sería como el análisis de dichas estrategias. Entonces, en la fase 1, que es previa a la planificación y previa de planificación, implica dos elementos: el análisis de las características de la tarea y el análisis del valor que se le adjudica a la tarea. Aquí el estudiante realiza toda esta parte de planeación, qué estrategias va a desplegar para abordar un objeto de aprendizaje. La siguiente, por favor. La fase 2, llamada ejecución o control, sería ya formalmente cuando el estudiante aborda un objeto de aprendizaje e implica cuestiones como mantener la concentración, el interés y motivación para lograr las metas de aprendizaje establecidas. Y hay algunos procesos que están presentes en esta fase, como es la autoobservación y el autocontrol. Entonces, a veces les mencionaba, se hace una buena fase 1, pero la fase 2 es la que no se mantiene. Y finalmente, en la fase 3, la siguiente, por favor, llamada autorreflexión o valoración, donde ya el alumno pasó por esta parte de
aplicar las estrategias de autorregulación para un objeto de aprendizaje, y aquí el alumno hace una valoración de lo realizado y un análisis de los resultados que obtuvo con la puesta en marcha de dichas estrategias. Y bueno, algunos procesos que están involucrados es el autojuicio y la autorreacción. Siguiente, por favor. Nosotros tomamos como base, que precisamente también retomamos ahorita que hable de los instrumentos que aplicamos, el instrumento de Torre de 2007. Entonces vamos a hablar de los elementos que Torre maneja, que serán también los relacionados con nuestros resultados. El primero es la conciencia metacognitiva activa, que es lo que se le conoce comúnmente como metacognición. Entonces aquí este elemento se refiere a qué tanto el estudiante conoce sus propios procesos mentales con relación a cómo aprende y cómo los va a abordar, sobre lo que sabe, sobre cómo aprende y el control del dominio cognitivo. Es digamos que el clásico concepto de metacognición. Siguiente, por favor. El segundo elemento que maneja Torre es control y verificación, que como ya vimos está muy relacionado con la fase 1 de Zimmerman, de planeación. Entonces aquí el alumno despliega uso de estrategias para alcanzar metas de aprendizaje. Si se fijan, los elementos principales, los subelementos principales de este elemento es planificación, revisión y análisis de los trabajos que se llevan a cabo. Siguiente, por favor. Estos elementos, el 3 y el 4, ya están más relacionados con la fase 2 de Zimmerman, y aquí es el esfuerzo diario en la realización de tareas. Entonces aquí es no solamente planear, ¿no?, sino mantener esa motivación y esfuerzo de manera continua, ¿no? Siguiente, por favor. El cuarto elemento es procesamiento activo durante las clases, que también implica lo que hace el alumno, como el nombre lo dice este elemento, durante las clases día a día. Entonces, la aplicación sistemática de una serie de operaciones sobre un conjunto de datos o conocimientos para explotar la información que estos mismos representan. Siguiente, por favor. Algunos hallazgos previos, los ponemos de manera muy general, que se han encontrado son que sí existe beneficio en la autorregulación en estudiantes de nivel básico. Algunos beneficios que se han encontrado es mejoría del rendimiento escolar, aumento de motivación hacia el aprendizaje y utilización de estrategias de aprendizaje. Siguiente, por favor. En estudiantes de bachillerato se ha encontrado que las estrategias de regulación, y aquí se habla en especial de las de planeación, presentan correlación positiva con el rendimiento escolar, y en otra investigación se ha encontrado que incrementan la motivación a estudiar y afrontar objetos de aprendizaje complejos. Siguiente, por favor. Y en hallazgos con estudiantes universitarios, que es la población en la cual también se realizó nuestra investigación, se ha encontrado que aspectos relacionados a la autorregulación académica fueron predictores para el rendimiento académico, y estudiantes que muestran buenos niveles de competencia para autorregulación presentan mejores resultados académicos. Entonces, bueno, se ha encontrado esta relación, y también que son posibles buenos predictores para el rendimiento académico. Siguiente, por favor. La problemática, bueno, también esto sería parte de los hallazgos. De manera general, se ha encontrado que los estudiantes universitarios presentan deficiencias en la utilización de estrategias de aprendizaje y competencias para la autorregulación. ¿Cuáles serían los objetivos de la investigación? Son dos principales. El primero es identificar el perfil de autorregulación y rendimiento académico en una población de estudiantes universitarios. Esta parte sería descriptiva, y posteriormente es identificar la correlación entre la autorregulación y el rendimiento escolar. Siguiente, por favor. Hablando de la muestra y los participantes, la muestra fue intencional, no probabilística. Fue conformado por 84 estudiantes de la carrera de psicología, 64 mujeres y 20 hombres, de una universidad privada de la Ciudad de México, de la delegación Iztapalapa. La edad osciló entre los 17 y 48 años de edad, aunque bueno, realmente la mayoría estaban entre los 19, 21, 22 años, ¿no? Realmente eran como dos los que eran más allá de los 28, ¿no?
La mayor parte de los estudiantes de esta muestra pertenecen a una clase media, son solteros y viven con sus padres y se dedican exclusivamente a estudiar, que bueno, no es muy diferente a la mayoría de las carreras de psicología, ¿no? Siguiente, por favor. Una problemática relacionada al rendimiento escolar en esta muestra de esta escuela privada donde se realizó la investigación. En esta universidad, cuando egresan como criterio de titulación, tienen que presentar un examen, se le conoce como AGEL-SIG, que es Examen General de Egreso de Licenciatura de Psicología. Y durante los años 2013 y 2015, que fue el lapso donde se recogieron los datos de la muestra, hubo la problemática de que se incrementó el grado de reprobación. Y entonces, bueno, también esto es una problemática relacionada a rendimiento escolar, aunque fuera ya evaluada cuando egresaron. Siguiente, por favor. El diseño de investigación fue no experimental, transversal, y se centra en analizar el nivel de diferentes variables, autorregulación y rendimiento académico, y su relación en un punto de tiempo. Siguiente, por favor. Los instrumentos. Se aplicó un cuestionario sobre autorregulación para el aprendizaje académico en la Universidad de Torre 2006, con 20 afirmaciones divididas en 4 elementos, que son los que hace un momentito expliqué, que es conciencia metacognitiva activa, control y verificación, esfuerzo diario en la realización de las tareas y procesamiento activo durante las clases. El cuestionario estaba diseñado de acuerdo a una escala tipo Likert, donde había 5 opciones, desde nunca, rara vez, hasta siempre, casi siempre. Y bueno, estaban distribuidos correspondiendo evaluaban qué tanto los alumnos se percibían desplegando estos elementos de autorregulación. Siguiente punto. El rendimiento escolar. Se solicitó la información de 2 calificaciones. En este caso son las de actividades de clase y final. Les comento, también se ha hecho todo como una discusión, ¿no?, acerca de cuáles serían los parámetros, ¿no?, ideales, ¿no?, para el rendimiento escolar. Aquí se retomaron estos porque son los que la institución normalmente evalúa. Entonces, en actividades de clase se toma en cuenta el promedio de calificación de tanto tareas como algunas actividades que hace el maestro en la clase. Ya depende del maestro qué tantas tareas deja o qué tantas actividades, pero este primer rendimiento solamente correspondería a esta parte. En la parte del rendimiento 2, que sería el rendimiento final, es el rendimiento 1 más los exámenes. En esta institución se le da un gran peso a los exámenes y abarca más o menos el 60% de la calificación. Se hacen 2 exámenes, un parcial y un final. Ok, siguiente, por favor. Bueno, ya pasaríamos a los resultados y tendríamos el puntaje promedio de rendimiento escolar. En el promedio, si se fijan, es muy semejante, ¿no? O sea, realmente no encontramos diferencias significativas. En rendimiento escolar, correspondiente solamente a tareas y actividades, el promedio fue de 7.1, 7.19. Y en cuanto al rendimiento de la calificación final, es 7.04. Ahora, en la siguiente, por favor. Aquí ya los tenemos por frecuencias y aquí ya podemos empezar a ver algunas pequeñas diferencias, las cuales podríamos hipotetizar por qué se dan estas diferencias. Bueno, tenemos en el primer bloque cómo se distribuye el rendimiento escolar, que solamente está relacionado a actividades y tareas, y en el segundo bloque el rendimiento escolar, la calificación final. Algunas cosas que nos llamaron la atención. Si se fijan en el rendimiento escolar relacionado a actividades y tareas, hay un porcentaje mayor que el rendimiento escolar de calificación final, ¿no? El 31% contra el 25%. Más adelante lo vamos a ver también en correlación y en los factores de autorregulación.
Una posible explicación es esta parte de que el rendimiento escolar solamente medido de actividades y tareas implica esta parte de la dedicación y el esfuerzo diario. Sí, que no es lo mismo decir, bueno, pues me confío, no entrego actividades y tareas y me preparo, ¿no?, para un buen examen, ¿no? O por lo menos pienso, ¿no? Porque a veces aunque uno piense que va a tener un buen examen, no lo tiene, ¿no? Pero sí se habla, ¿no?, de un mayor porcentaje. Ahora, también, si se fijan, en la calificación pues de 10, también hay una gran diferencia entre lo de rendimiento escolar y actividades y tareas, ¿no? 34.5% sacaron 10 contra un 7.4, ¿no? Entonces también tendríamos estos dos extremos, ¿no? Pensemos que un buen porcentaje de alumnos sí le dedican bastante tiempo a hacer sus exámenes, pero hay otros, digo, hacer sus actividades y tareas, pero hay otros que no, ¿no? Entonces esto es, pues sí llama la atención, ¿no? Si lo viéramos en una curvita, pues sería al revés, ¿no?, de una curva normal, ¿no? Entonces, aquí podemos pensar, ¿no?, que algunos, o varios, ¿no?, varios alumnos que les fue muy bien en actividades y tareas, al hacer el examen bajaron, ¿no? Y algunos que tuvieron, poquitos, ¿no?, poquitos que estuvieron muy mal en actividades subieron, ¿no? Posiblemente también estos de 10 se confiaron por tener un 10 en actividades y tareas y ya no estudiaron tanto, ¿no?, para el examen, ¿no? Posiblemente. Siguiente, por favor. Tenemos los promedios de factores de autorregulación. Entonces tenemos que en la mayoría rondan entre 3.4 y 3.7. Aquí hicimos digamos que un análisis cualitativo de lo que significaría este promedio. Entonces, si recuerdan, el instrumento es una escala de Likert que va entre 1 y 5. Entonces, el 3 correspondería a que los alumnos se perciben medianamente caracterizados por estas estrategias, ¿no? Entonces, pensaríamos que, pues, en general, sí se perciben como moderadamente relacionados con todos estos factores de autorregulación, que para ser estudiantes universitarios, pues tal vez esperaríamos un mayor puntaje, ¿no? Y más que pues el instrumento es como tú te percibes, ¿no? ¿Sí? Ok, siguiente, por favor. También hicimos una separación por niveles. Entonces aquí tendríamos 3 niveles: nivel bajo, nivel medio, nivel alto. Lo hicimos de acuerdo precisamente a los indicadores de la escala Likert. Entonces aquí tendríamos varias cosas también que analizar. En control y verificación y conciencia metacognitiva es donde sí se presenta un mayor porcentaje de estudiantes en los niveles altos. Entonces en control y verificación es el 67%, en conciencia metacognitiva es el 56%. Que si recuerdan, estos dos factores están más asociados con la fase 1 de Zimmerman. Sin embargo, en esfuerzo diario y procesamiento activo, aunque sigue siendo un gran porcentaje el nivel alto, ya no lo es tan abrumador. En el esfuerzo diario se empata nivel medio y nivel alto. Y nivel bajo sube si lo comparamos con conciencia metacognitiva y control y verificación. En procesamiento activo esto se refleja de una manera más visible. Recordemos también esto, ¿no? Esfuerzo diario y procesamiento activo estarían más relacionados con esta parte del rendimiento donde se analiza solamente lo de tareas y actividades, ¿no? Entonces también podría ser una explicación de por qué hay un mayor porcentaje de alumnos con calificación reprobatoria en el rendimiento solamente de actividades y tareas. Y lo que yo les decía casi al inicio de esta exposición, posiblemente los alumnos al inicio de su curso despliegan como buenas estrategias, buena motivación, o sea, saben planear,
tienen metacognición, pero pues les falla mantenerla, ¿no? El esfuerzo de procesamiento. Y otra cosa, también comentarles que en la muestra que estamos analizando es un plan cuatrimestral. Entonces aquí sería como, si pensamos en esta parte que les cuesta trabajo mantenerla, estaríamos pensando que les cuesta trabajo mantenerla en un lapso muy corto, ¿no? Porque son 14 semanas que se reducen luego a 12, ¿no? Por los exámenes, etc., ¿no? Entonces, sí estaríamos hablando de que habría que trabajar esta parte, ¿no? Con el mantenimiento que, por ejemplo, ayer, ¿no? Que estaban hablando en otro ámbito, ¿no? De esta parte de adherencia, ¿no? A los tratamientos, pues hay que hacer una especie de, también, ¿no? de adherencia, pero a esta parte, ¿no? De estrategias de autorregulación al aprendizaje. Siguiente, por favor. Y finalmente, ¿qué encontramos en el análisis correlacional? En cuestión de calificación y tareas, encontramos una correlación estadísticamente significativa de este rendimiento con esfuerzo diario y con procesamiento activo. Y aquí otra vez, se refuerza la importancia que tienen estos dos factores de autorregulación, que ya vimos que son en los que bajan los niveles altos y suben los niveles medios y bajo para el rendimiento de tareas. Y en calificación final, pues sí se encontró correlación de baja moderada con todos los elementos de autorregulación. Siguiente, por favor. Finalmente, algunas líneas a seguir o recomendaciones es indagar otras posibles variables asociadas o mediadores de autorregulación. También nosotros estamos ya con algunos análisis con otras variables, por ejemplo, aproximación al aprendizaje, lo tenemos, nada más que estamos ahí haciendo los análisis. Distinguir factores de autorregulación para diferentes tipos de actividades académicas. Aquí les vuelvo a repetir, los mismos criterios de la universidad nos facilitaron identificar, ¿no? Estos dos tipos, ¿no? El rendimiento solamente de actividades y tareas, el rendimiento final, que implica un gran porcentaje de una evaluación o un examen escrito, pero sí sería interesante seguir desglosando la autorregulación, cómo se diferencia con respecto a diferentes actividades académicas, e indagar la continuidad de factores relacionados al rendimiento académico más allá del ámbito formal educativo. O sea, ¿qué pasa también cuando se egresa de la universidad? ¿Qué pasa con esto que mencionábamos al inicio de esta exposición, donde se espera que no solamente durante la universidad el estudiante despliegue estas estrategias, sino ya después de que egresa? Y aunque no lo puse también como lo han mencionado en otras exposiciones, el ampliar los estudios, replicar con muestras más grandes y en diferentes entornos y en diferentes niveles educativos, y también plantear diferentes, con base a estos datos, posibles programas, ¿no? Ya se ha comentado desde otros modelos, interesantes programas donde se busca desarrollar estrategias de aprendizaje o habilidades y competencias de aprendizaje. ¿Sí? Siguiente. Y sería